Bueno, está bueno, pues comencemos. Ahorita vamos a ver el tema de que son óxidos. En este capítulo solo vamos a aprender a nombrarlos, porque cuál es el nombre que van a utilizar según los átomos que posee cada uno. Entonces, los óxidos, como comúnmente oímos, el óxido es que tiene oxígeno. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, que todo lo que se refiere a óxido viene de la partícula de oxígeno. Entonces, todo lo que lleve oxígeno va a ser un óxido. Y hay metálicos y no metálicos. En este caso, vamos a empezar viendo los metálicos. En los metálicos, como vimos en la anterior clase, en las columnas 1A, 2A y 3A, estas por su columna van a tener cada su átomo negativos o positivos. En este caso van a ser de la primera columna va a valer 1, de la segunda columna va a valer 2 y de la tercera columna va a valer 3. Aquí no muy se mira pero mejor usemos el segundo. Aquí como se han de acordar, el oxígeno, perdón, maneja siempre el 2 negativo como valor. Entonces, para que cuadre, para que quede en cero todo, este tiene que tener un positivo, va a tener que tener dos átomos positivos para que quede cabal cuadrado. Igual sería este. Y entonces, todo lo que tenga oxígeno, como acabo de decir, se le va a decir que es un óxido. Y según el otro elemento que use, ya se le va a dar el nombre. Así como este primero no se mira, pero es óxido de sodio. Es Na2 y O, por eso es óxido. Entonces así se tienen que poner los nombres. Así como en este caso, por la O se usa la palabra óxido. No es de óxido, que es oxígeno. Hay una partícula de oxígeno aquí. Óxido de estroncio. Por el momento no vamos a ver los átomos que tengan, ¿sí? O si son electrones o son protones, sino que ahorita solamente vamos a ver lo que es el nombre. Óxido de aluminio, porque hay una partícula de oxígeno y de aluminio. Aquí sería óxido de bario. ¿Sí? Entonces cada vez que esté el oxígeno va a ser un óxido. Así como aquí, óxido de litio, óxido de potasio, óxido de magnesio, óxido de zinc. Eso es lo primero que estamos viendo aquí. Vamos ahora a movernos para acá. Y también vamos a empezar a usar las palabras o los sufijos, dice aquí, sí, sufijos ico y oso. ¿Para qué? Para el final de las expresiones. Más adelante vamos a ver dónde está la tablita, pero así como en este caso, va a ser Fe2, va a ser ferroso. Y también puede ser férrico. Como pueden ver, en el final es donde cambian los sufijos. O sea, se le agrega oso o ico, según sea el caso. Igual que así como el mercurio, se pone mercuroso o mercúrico, según sea el caso. Como aquí podemos ver, es óxido ferroso, óxido férrico. ¿Por qué? Porque tiene una partícula de oxígeno y también tiene una partícula de hierro. Y el hierro se le conoce como férrico. Igual con el mercurio, óxido mercuroso o óxido mercúrico, según sea el caso. Aquí también está el óxido cuproso. Entonces, cuando uno dice óxido cuproso, quiere decir que tiene oxígeno y que va a tener. Ay, se me olvidó el nombre. Tiene cobre, ¿sí? Y como sabemos que así como en este caso, aquí me está diciendo óxido de hierro, ¿sí? El óxido cuproso va a ser este de aquí. ¿Por qué es 2 aquí? Y eso sí, empecemos a verlo aquí una vez. ¿Por qué es 2? Si solo nos dan el nombre de óxido cuproso, ya sabemos que va a llevar una de cobre y va a llevar oxígeno. Óxido cuproso. Entonces ya sabemos que va a llevar el cobre. Entonces va a ser Cu. Y va a llevar oxígeno.
o sea, O. Vamos a poner aquí que es cobre. Entonces, ¿cuánto tiene de cada uno? En este caso, el oxígeno, ya saben ustedes que es 2. Para ser más exacto, va a ser menos 2. ¿Sí? Va a tener 2 electrones más. Va a tener 2 electrones más. ¿Y cuánto por lógica va a tener el cobre? Va a tener 2. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla que sea 2, ¿cuántos átomos de cobre vamos a tener? Vamos a tener que ponerle 2. ¿Sí? Pero 2 abajo. ¿Sí? Va a tener 2 de cobre y de oxígeno solo va a tener 1. Porque con eso es suficiente para que me cuadre. ¿Sí? 2 que ya maneja el oxígeno, menos 2 que maneja el oxígeno, y vamos a tener que tener 2 protones, el cobre. Entonces, para que me cuadre, van a tener que ser 2 partículas de cobre para que me cuadre y sea cabal 2. Eso es lo que nos está explicando el libro en este momento. También pueden haber óxidos de no metales. O sea, no es porque creamos que el óxido es lo que saca todo lo que es metal. Cuando le cae agua o algo de metal se oxida, dice uno. Pero no, en términos químicos, la oxidación no es solamente eso que pasa en el hierro, ¿va? O en todo lo que es de metal, si le cae agua se oxida. No, aquí se puede tanto para metales como para no metales. Ah, qué bueno, se metió Dulce también. Qué bueno, Dulce. Entonces, vamos a ver ya las columnas, el resto de columnas que no son la 1, la 2 y la 3, sino que ya vamos a ver de la 4 en adelante. Entonces, de la 4 en adelante, vamos a formar anhídridos. Y los valores van a ser, si son pares, va a ser 2 al 6. Y si está en columna impar, va a ser del 1 al 7. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a sacar la tabla periódica. Como pueden ver, aquí está la 1, la 2 y la 3. Estos ya sabemos cómo se manejan. ¿Sí? Este va a tener 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Ahora, estos de aquí para acá, si son pares, van a manejar los números pares, o sea, 2, 4 y 6. Y si son impares, van a ser todos los impares, desde 1 hasta el 7, si no estoy mal. Sí, del 1 al 7. Todos pueden tener lo mismo. Bueno, entonces, ¿alguna duda? No. No, ok. Entonces, aquí, así como lo podemos ver aquí, el azufre dice que se encuentra en la columna 6A. Miremos si es cierto. Aquí está la columna 6A y el azufre aquí está. Entonces, este azufre solo puede tener 2, 4 o 6. No puede manejar números impares. Entonces, así como en este caso, que va a estar como acompañado de oxígeno, o sea, se va a generar el óxido, ¿verdad? Por supuesto. Y ya saben que el oxígeno maneja carga -2. Así como en este caso, para que me cuadre, va a tener que usar 2. Entonces va a ser solamente SO. ¿Sí? No va a tener que elevarse a ningún lado. Así como en este caso, que el oxígeno es -2 y el azufre va a ser 4. Entonces voy a tener que tener 2 partículas de oxígeno para que me cuadre la combinación que estamos haciendo así, o la mezcla que estamos haciendo. Entonces, como S es 4, a veces no se lo van a ver aquí, pero aquí es S4 y oxígeno -2, para que me cuadre, para que me quede 4 y -4, tengo que ponerle 2 partículas de oxígeno. Aquí en este caso el azufre está elevado a la 6, ¿sí? Es 6 partículas, 6 protones de azufre. Entonces el oxígeno ya sabemos que es -2 y para que sea correcto le tengo que poner 3 partículas de oxígeno para que me quede como 6 y -6.
Y aquí está lo que ya lo que les estaba explicando hace un ratito. ¿Sí? Vamos a ponerle más para acá. No, ahí se puede. Qué raro que no se logra ver. Aquí se cortó, pero bueno. Aquí nos dice, según la valencia que tengan de 1 a 2, vamos a usar el prefijo hipo. O sea, el prefijo es el que va antes de la palabra y el sufijo es el que va después. Yo creo que eso ya se lo enseñaron en idioma español. Entonces, cuando sean las valencias de 1 y 2, se va a usar hipo y el sufijo va a ser oso. De 3 a 4 no va a tener ningún prefijo y va a ser oso. El sufijo de 5 a 6 no va a tener prefijo y va a terminar como ico. Y de 7 se va a usar el prefijo per y el sufijo ico. Miremos este. El azufre tiene carga más 2 y el oxígeno tiene carga menos 2. Al ser más 2, colocamos, ya sabemos que es 2, va a estar aquí de 1 a 2 y vamos a ponerle como hiposulfuroso. Y ya como lleva oxígeno, ¿cómo va a quedar? Como óxido hiposulfuroso. Así va a ser el nombre de esto. Y eso es lo que tenemos que irnos aprendiendo poco a poco. Así como en este, que el azufre tiene 4 positivos, entonces miramos aquí la tableta, está aquí. Entonces no lleva ningún prefijo, solo va a tener el sufijo que va a terminar en oso. Entonces va a ser sulfuroso y va a quedar como óxido sulfuroso. Así que sigue que el azufre tiene una valencia de más 6 y el oxígeno una de menos 2. Entonces va a ser, miramos aquí la tabla, no va a usar prefijo, solo va a usar el sufijo ico. Entonces va a ser sulfúrico y va a quedar como óxido sulfúrico. Así, esto es este tema. Tenemos que empezar a conocer cómo se nombran las mezclas que vamos a estar viendo en química. Aquí en el ejemplo es cloro. El cloro dice que se encuentra en la columna número 7. Sabemos que si es 7 va a usar del 1 al 7 solo los impares. Entonces el cloro lo podemos hacer sus combinaciones con el 1, con el 3, con el 5 y con el 7. Entonces con el 1, miramos aquí la tabla, dice que vamos a tener que usar el prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces va a quedar hipocloroso. Y ¿cómo se va a decir la molécula? Óxido hipocloroso. ¿Sí? Así va a quedar. Aquí en este caso va a ser el 3 y ¿cómo va a ser? No lleva ningún prefijo, solo usa el sufijo oso, entonces va a ser cloroso. Y la molécula va a ser óxido cloroso. Igual va a ser con el 5 que va a ser clórico y va a ser óxido clórico. Y con el 7 va a ser perclórico, o sea, va a ser óxido perclórico. ¿Sí? Aquí están los nombres, ¿cómo quedó? ¿Ven? Óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. Siempre tenemos que ver cómo estamos cuadrando sus moléculas. Aquí lamentablemente no copió esta parte de aquí, pero bueno, para explicarle cómo van a quedar las moléculas. Así como en este caso, saben que el oxígeno queda como menos 2, por eso ponen 2 partículas de cloro, porque esta va a usar una valencia de 1. Entonces, para que me cuadre cómo va a ser, tengo que ponerle dos partículas de cloro para que su valencia me quede más 2 y el oxígeno menos 2 automáticamente cuadra. Así como en este caso que vamos a usar el 3, entonces tiene que ser 3, va a ser más grande que el 2 que usa oxígeno. Entonces, ¿cómo lo tenemos que poner? Así como lo puso aquí el libro. Van a ser 2 partículas de cloro y 3 partículas de oxígeno. ¿Pero por qué? Porque ahí lo que se hace es una multiplicación cruzada. El 2 por el 3 es 6. Entonces ahí ya puedo cuadrar los dos, porque si ustedes miren aquí, el cloro va a tener
una valencia de más 3, entonces 2 por 3 serían 6 positivos. Entonces al oxígeno tengo que ver cómo lo cuadro con 6 también. Y como tiene una valencia de menos 2, tengo que agregar 3 partículas de oxígeno para que me cuadre con menos 6 y más 6, ¿verdad? Igual es aquí por esto. Si usamos 5, hacemos una multiplicación para que como es 2 la valencia del oxígeno, 2 y 5 va a ser la valencia del cloro, hacemos la multiplicación y 10 para que sea cuadrada, para que acabar nos cuadre. Entonces vamos a poder colocarle 2 de cloro y 5 de oxígeno porque va a tener una valencia de más 5. Y con el 7 lo mismo, ¿verdad? Así es como vamos a estar trabajando esto. Aquí como el óxido carbonoso, se combina con el carbono. ¿El carbono en dónde está? Miremos la tabla periódica. ¿Dónde está el carbono? El carbono está en la número 4. Entonces va a trabajar todos los pares. 2, 4 y 6 únicamente. Solo va a manejar 3. Entonces solo puede manejar 2 y 4 y 6. No sé por qué no lo pusieron, pero también puede manejar 6. Entonces, para que nos cuadre, 2 con menos 2 automáticamente queda como óxido carbonoso. No hay que hacerle absolutamente nada más. El nombre ya saben de dónde salió, ¿verdad? Como tiene un número 2, vamos a la tablita. El 2 usa oso. Y tenía que también usar hipo, pero bueno, no lo ponen aquí como hipo. Y aquí en 4 es óxido carbónico. Por aplicarse la regla del mayor ico y del menor oso. Bueno. Hay otros dos sistemas que tenemos que aprendernos. El sistema Stock, que es un poquito más sencillo, o no sé, ahí ustedes lo van a comprobar. Y el sistema estequiométrico, que son otras dos formas de nombrarlo. Ya vimos la primera forma de nombrarlo, ¿sí? Esa que les acabo de explicar es la forma más común de nombrar a todas estas combinaciones que estamos haciendo, todas estas mezclas que estamos haciendo. Pero también existe el sistema Stock. En el sistema Stock, según como queden las valencias, es como vamos a usar esto. Así como aquí solo está C y O. Mejor lo voy a escribir para que ustedes lo logren ver mejor. Yo porque tengo el libro aquí, ustedes en cambio no lo tienen. Y ya ni lo tengo aquí. Permítanme un segundo, voy por ahí. Perdón, aquí te lo vamos a ver rapidito. Óxido no metal. El sistema Stock. La primera que nos dice, nos da un primer ejemplo. Y nos dice que es el óxido de hierro. Pero no nos dan Sol, nos dan Fe. Es este que está aquí, miren. Fe2 y oxígeno 3. ¿Y cómo vamos a nombrar esto? Así como habíamos dicho antes, ¿verdad? El oxígeno siempre va a generar la palabra óxido, ¿sí? Siempre se va a conocer como óxido. Y por supuesto el Fe ya sabemos que es, solo que aquí es mayúscula. ¿Se acuerdan que siempre la primera es mayúscula? El Fe es hierro, ¿verdad? Entonces sería óxido de hierro. Y dentro de un paréntesis vamos a hacer la numeración romana, ¿sí? En este caso, ¿cómo nos va a quedar? Según cómo tengamos aquí el valor de las valencias. En este caso, ¿cómo nos va a quedar? Saben que oxígeno tiene un valor de menos 2 como su valencia, ¿verdad? Pero como son 3 partículas, van a ser 3 por 2 serían 6. Y como tenemos 2 partículas de hierro, 6 dividido 2 van a ser
3. ¿Sí? Así es como se va a manejar óxido de hierro. Y entre paréntesis, el valor que tiene su valencia. O sea, quiere decir que esta valencia del hierro, ustedes saben que el oxígeno es -2. Y como tiene 3 partículas, vamos a multiplicar por 3, nos va a dar un igual a 6. En cambio, el hierro va a tener una carga, se puede decir, de +1. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé 6? Solo tengo que no, perdón, no puedo saber todavía esta parte, ¿no? Esta parte no la sé. Pero sí sé que te va a tener 2 partículas. Entonces, ¿cuántas partículas tiene que ser para que me salga? Perdón, y esto es -6. Para que me salga 6 positivo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar ese 2 para que me dé 6 positivo? Porque tengo que dejarlo cuadrado. Entonces tengo que multiplicarlo por ¿qué valor? Por 3. Es por eso que este 3 es la valencia del óxido de hierro y por eso se pone este 3 aquí. Hagamos otro. Dice FeO. O sea, otra vez del hierro combinado con el oxígeno. Volvemos a lo mismo. Aquí va a ser un óxido. Óxido de hierro. ¿Y cuánto va a quedar aquí? Ahorita lo vamos a averiguar. Otra vez, el oxígeno, su valencia va a ser -2. Entonces, el hierro, ¿cuántas partículas va a tener? Va a tener una. Ay, Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas tiene que tener el hierro para que también sean 2 positivos, que es lo que donde tenemos que llegar? Y solo vamos a tener una partícula de hierro, que va a ser, por supuesto, de carga positiva. ¿Por cuánto tenemos que dar para que nos dé igual a 2 positivo? Entonces ya sabemos que tenemos que multiplicarlo por +2, ¿verdad? Multiplicamos a +2 por 1, me da igual a 2 positivo. Entonces, el hierro, ¿qué número tenemos que poner aquí? El 2. ¿Sí? Esta es la forma, el sistema de Stock de conocer las mezclas. Miremos otras mezclas que están aquí abajo. Tenemos CO. Ya saben que es CO. La C es carbono. Y O va a ser oxígeno. Este va a ser igual que el anterior. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿cuánto tiene? Va a tener -2. Y como solo tenemos una molécula de carbono, ¿cuánto tiene que valer para que me quede 0 la mezcla? Va a tener que ser 2. Entonces, este va a ser un óxido de carbono. Y vamos a ponerle aquí, ¿cuánto? 2. ¿Sí? Otro que tenemos aquí es CO2. Este lo conocemos bastante, pero aquí no lo vamos a conocer como realmente se conoce. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Hay otro sistema que es el que vamos a conocer dentro de un rato, que es también, que esa es la forma que conocemos. Ese es el dióxido de carbono. ¿Sí? Lo que contamina aquí el planeta. Esa es la fórmula del dióxido de carbono. Entonces, carbono y oxígeno. El carbono, ¿cuántas moléculas de carbono tengo? 2. ¿Y cuál es su valencia? -2. -2 por 2 me va a dar -4. Y solo tengo una partícula de carbono. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el carbono? Tiene que valer +4. Entonces, ¿cómo va a quedar el nombre de este? Este va a ser óxido de carbono. Siempre va a ser óxido de carbono. No va a alcanzar aquí el nombre. ¿Y cuánto tenemos que poner aquí? El número romano. 4, ¿verdad? Así es como va a quedar. El que sigue, el otro ejemplo es, vamos a usar el cloro. Cloro 2, oxígeno 1 partícula. Entonces va a ser Cl2
y oxígeno solamente 1. Este ya sabemos qué nombre vamos a ponerle. Como lleva oxígeno, va a ser un óxido de cloro, ¿va? Porque es el otro nombre. Solo falta poner lo que va en el paréntesis. Descompongámoslo. Cloro va a tener 2 partículas y el oxígeno va a tener una partícula. Entonces, con el oxígeno es que vamos a cuadrarlo. El oxígeno va a ser igual a -2. Esa es su valencia. Y con el cloro tenemos 2, entonces por lógica el cloro va a tener su valencia de +1. Porque lo multiplicamos por las 2 partículas que tiene, entonces nos va a dar un igual de +2. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que poner aquí? Como está en el ejemplo, es solamente 1. ¿Sí? Así es como estamos manejando esto. Y así se maneja el sistema stock. Vamos a ver acá. Y así es como estamos manejando todo. Así se va a manejar el sistema stock. Este es el otro sistema que manejaremos. Este se llama el sistema estequiométrico. Y aquí vamos a usar estas palabras según la cantidad de partículas que estemos usando. Entonces, aquí, si tenemos 1 va a ser mono, si tenemos 2 va a ser bi o di, así como les dije anteriormente, así como el óxido de carbono, el CO2, que es el que conocemos como dióxido de carbono, por eso se conoce como dióxido, que es 2 partículas de oxígeno, vamos a ponerle como dióxido, y una de carbono, entonces va a ser dióxido de carbono. ¿Sí? Así como usamos 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona y 10 deca. De ahí no creo que pasemos más. Así como que es el bromo. 2, oxígeno 7. Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? El 7 es hepta. No vamos a decir heptaoxígeno, no se puede decir. ¿Va? Entonces, hacer como heptoxígeno de dibromo o de bibromo, ¿verdad? Pueden usar los dos, pero se oye mejor dibromo. Así como esa que se había dicho, monóxido de carbono, monóxido de azufre. Esos son 1 de azufre y 3 de óxido. Entonces va a ser trióxido de azufre. Así como esta, va a ser cuántas de cloro y cuántas de oxígeno. Va a ser pentaóxido o pentóxido de, como son 2, va a ser dicloro. Pentóxido de dicloro. Sí, eso es lo que tenemos que irnos aprendiendo poco a poco los nombres para poderlos trabajar. Aquí está monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro. Este creo que es uno de los más comunes porque es el que más he escuchado. Aquí viene la tarea. La tarea es esta de acá. Y vamos a tener que empezar a traducir lo que nos quiere decir el óxido de calcio. ¿Sí? Óxido de calcio, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a ser? Quitemos todo aquí y pongámoslo acá. Óxido de calcio. Como aquí no nos están dando valencia, no nos están dando nada de información, entonces solamente tenemos que traducirlo como creemos que es. Entonces, si va a ser calcio, yo no me acuerdo qué es calcio. ¿Cómo se escribe calcio? Sea. Ya saben que Ca se encuentra en la segunda columna, o sea que va a ser +2, ¿verdad? Entonces va a ser calcio, que es Ca, va a tener una valencia de +2 y el otro va a ser oxígeno, ¿verdad? Que va a tener una valencia de -2. Entonces, ¿cómo va a quedar? Primero se va a poner el calcio, ¿verdad? CaO. Y así es como tienen que responder eso. Óxido de cesio. El óxido de cesio. Vamos a reducir un poquito esto. Vamos a buscar el cesio. ¿Cuál es el cesio?
Permítame un segundo, solo tengo un inconveniente en este momento. Perdón, jóvenes. Entonces, estábamos con el cesio. ¿Dónde está el cesio? Cesio es esto, de la primera columna. Ya sabemos que el cesio va a tener una valencia de 1. Entonces, vámonos a trabajarla aquí. Cesio va a ser 1. El cesio va a ser C, ¿verdad? Y va a tener una valencia de más 1. Y el oxígeno va a tener una valencia de menos 2. Entonces, para que me cuadre cuántas partículas de cesio tengo que ponerle 2 para que me cuadre con la valencia de menos 2. Entonces, ¿cómo tengo que escribirlo? Va a ser Ce2 y oxígeno 1. Así es como tienen que poner esa respuesta. Va la que sigue. Óxido niquélico. Es níquel, ¿verdad? Óxido niquélico. Aquí ya nos están dando la información. Estamos usando el diminutivo ICO, ¿verdad? ¿Cuánto tenía ICO? Según la tablita que tenemos aquí. Ya la perdí, aquí está. Vamos a usar ICO cuando sean 5, 6 o 7. ¿Sí? Entonces ya sabemos que va a estar entre los de hasta arriba, ¿verdad? Óxido niquélico. Tenemos que buscar dónde está el níquel, en qué columna, para ver qué usa el níquel. Buscamos la tabla periódica, buscamos el níquel. Y saber dónde anda. ¿Dónde está el níquel? Aquí está el níquel. Esta no tiene ninguna valencia que conozcamos por el momento, porque esa es de las B y todavía no hemos visto la B. Entonces, solo sabemos que va a ser 5, 6 o 7. No nos dice mucho, precisamente no nos dice absolutamente nada. Entonces vamos a trabajarlo solamente como si fuera, como si estuviéramos cuadrando. El níquel, perdón, el níquel va a ser igual. No tenemos la valencia. Oxígeno, solo nos dicen un oxígeno. Entonces asumamos que va a ser menos 2. Entonces por lógica el níquel va a ser 2 y va a tener una carga o una valencia de más 1. Entonces para que nos dé el 2, vamos a ponerlo como N, ¿cómo se escribe níquel? Ni. Sí, Ni. Ni y le vamos a poner 2 porque van a tener 2 partículas de níquel y una de oxígeno. Como no tenemos información del níquel, así está correcta la respuesta. Monóxido de cobre. Uy, ya nos quedan 10 minutos. El monóxido de cobre, entonces ahí ya nos están dando más información. Monóxido de cobre. Monóxido ya sabemos que es una. ¿Sí? O sea que solamente va a ser una partícula de oxígeno y vamos a ver cómo va a estar el cobre. ¿El cobre de dónde, en qué columna se cubre el cobre? Ah, es en las que no tenemos información todavía.
Entonces va a ser cobre y oxígeno. El oxígeno sabemos que solo va a ser una partícula de oxígeno, y porque nos dicen que es mono, solamente es una de oxígeno, entonces va a ser igual a menos 2. Entonces, por lógica, el cobre tiene que usar el 2. Pero como no tenemos valor, entonces le asumimos en este momento que su valencia va a ser 1 positivo. Entonces vamos a colocarle 2 de cobre y 1 de oxígeno. O sea que va a ser CO, yo creo que, o es Cu, perdón. Cu creo que es cobre. Tengo esa duda, perdón. O nuestro cobre es Cu, ¿sí? Cu 2, oxígeno 1. Y así es la respuesta. Ahora aquí está mucho más fácil, por eso le digo que este sistema, el último sistema, es el que más les gusta usar a todos. Porque aquí nos da información exacta y no tenemos que estar asumiendo un montón de cosas. Aquí es pentóxido dinióbico. Entonces es el nióbico que tenemos que usar, el que tenemos que buscar aquí. Vamos a ver dónde está. Ese es níquel. Niobio, aquí está, es el niobio. Sí, es el novio. El niobio, perdón. Que está bien el nombre, qué feo ese nombre. Entonces, penta. Pentóxido dinióbico. Que entonces ya ni lo voy a escribir. Ustedes ya saben, penta es 5, quiere decir que tiene 5 partículas de óxido, y de niobio va a tener, ¿y cómo se escribe? NB, perdón, es NB. Va a ser NBO, pero ¿cuánto va a ser de NB o de novio? Va a ser 2, porque dice que es D, entonces va a ser 2. ¿Y cuánto de oxígeno? Va a ser 5 de oxígeno. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. El que sigue, óxido auroso. Vamos a usar oxígeno y el auro es oro, ¿va? Para lo que consiguen, el auro es oro, si no estoy mal, yo soy casi seguro que así va a ser. ¿Dónde está el oro? Si alguien lo mira antes, por favor me avisa. No, porque ese es argón. Auro, aquí está. Ese es 79. Oro. Pues dice auroso. El oso ya sabemos que es de los grandes, ¿verdad? Y óxido va a ser el oxígeno. Su valencia va a ser menos 2. Auroso, esta tabla no nos ayuda mucho. Realmente cuando usamos esta tabla, ese es uno de los más, los miro un poquito los más. El oso puede ser 1, 2, 3, 4, o sea que ya queda un poco a criterio de nosotros y el nombre no nos dice mucho. Entonces solamente tenemos que ponerlo como nosotros queremos que, y que cumpla con lo que está establecido ahí. Entonces no nos hagamos bolas. El oro, pongámosle una carga de +1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas partículas de oro tienen que haber? Tienen que haber 2 partículas para que me dé igual a +2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como AU2O. Y ahí cumplimos con el nombre. Ahí está el que sigue, que es óxido de aluminio. Y nos da que es 3. Ahora tenemos que pasar para atrás, ¿verdad? Aluminio, si no sé mal, es Al. Déjenme corroborarlo. Yo todavía no lo sé. Ahí, Al. Y está entre el 3A. Entonces ya sabemos que va a tener una valencia de
más 3. Entonces el aluminio tiene una valencia de más 3. Y el óxido, el oxígeno, perdón, ya sabemos que va a ser menos 2. Y como nos está diciendo que van a ser 3 partículas de aluminio, entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Multiplicarlo por 3. 3 por 3 nos va a dar 9. Pero en este caso no puede ser 9, no nos puede cuadrar con 9. Entonces tenemos que cambiarlo a la que sigue, que tendría que ser una que sea multiplicada por 2. Entonces la valencia de aluminio no va a ser 3, sino que en este caso tiene que ser un número que podamos cuadrar, o sea que tiene que ser 2. Entonces ahora sí nos va a quedar como más 6. Y el oxígeno, para que sea menos 6, lo tenemos que multiplicar por menos 3. Para que sea menos 6. Entonces, ¿cómo va a quedar este? Van a ser, ¿cuántas partículas de oxígeno? Van a ser 3 partículas de oxígeno. A L va a quedar igual a 3 y oxígeno va a quedar igual a 3. Óxido de plomo, dice. Y, perdón, va a ser 4 aquí. Óxido de plomo, yo creo que ya lo habíamos visto anteriormente, que miremos, ahí está la respuesta aquí en el libro. No, no está. Pero más o menos que como este CO2, más o menos va a ser lo mismo. El plomo está entre estas de aquí. ¿Ve? Aquí está, plomo. Va a ser de la cuarta, tiene que ser par por lógica. Entonces, si sabemos que va a ser par, vamos a tener el plomo y el óxido. ¿Qué tal el óxido? Es el oxígeno. El oxígeno va a tener una valencia, sabemos, de menos 2. Y el plomo ahorita por el momento no nos interesa, solo que vamos a saber que va a ser multiplicado por 4. ¿Sí? Van a ser 4 partículas de plomo lo que te vamos a tener. Para que el oxígeno cumpla con los 4 partículas, entonces este va a tener que ser más 1, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 4. Y este por cuánto, como son 2 partículas, por cuánto tenemos que multiplicarlas, tendría que ser por 2. Para que sea 4 y este va a quedar con valor de 4 positivo y este va a quedar con menos 4. Sí, entonces va a quedar, ya que me queda menos de un minuto, va a quedar PL 4, oxígeno 4. Por favor, ustedes me van a seguir haciendo las demás. Les dicen a sus compañeros, me tienen que llegar por lo menos hasta terminar esta 14. Estas últimas 5 o 6 las tienen que hacer ustedes y me las entregan en la próxima clase. En la siguiente ya nos vamos a ir directamente a resolver todo el resto, que ya con todo el conocimiento que tenemos ya va a ser mucho más fácil de poderlo elaborar. Entonces, por favor, ustedes en su tarea que entregan la próxima semana me la tienen que entregar hasta la número 14. ¿Sí? Por favor, que tengan buena noche y en un ratito nos vamos a estar conectando con la clase de estadística. Entonces, por favor, ya saben que a las 7 en punto nos estamos conectando para recibir estadística, que también va a ser bastante